desde Buenos Aires, República Argentina, el Ministerio de Restauración Familiar presenta Regálame 10 minutos con el apóstol Alfredo Soto. Regálame 10 minutos. Quiero leerte un versículo que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo de número 10. Dice así: Dios es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria. Quería tener muchos hijos para compartir su gloria. Si hay algo que el Señor quiere, es compartir su gloria, es mostrar su gloria. Hay una historia tremenda en el libro de Génesis, en la historia de José, un joven que tenía sueños, un joven que podía soñar con grandezas. Y cuando él contó el sueño a sus hermanos se burlaron de él. Y entonces, por esa razón, se despertó una envidia en ellos. Fíjese, una familia con envidia. Eran 12 hermanos. De ahí, de esos 12 hermanos que él tenía, dependía la nación que Dios iba a levantar. Pero en ese momento era una nación enferma, porque eran malos administradores, no cuidaban los intereses de su padre, tenían envidias unos contra otros, y sobre todo con José. No tenían para nada un sentido de familia, porque llegaron a vender a su hermano por 30 monedas, figura de Cristo, por 30 monedas, y lo vendieron a los ismaelitas que pasaban por allí. Sin embargo, todo eso que estaba pasando era un plan de Dios, aunque parecía en ese momento, y no viendo ni el principio ni el final, parecía terrible, parecía una injusticia para José. Pero estaba dentro de un propósito de sanidad. Creo yo firmemente que Dios usó al más pequeño, al más insignificante, al que nadie tenía en cuenta, al que se burlaban de él, usó a ese pequeño para sanar a todos los demás que ya tenían muchos más años y que estaban con mucho más experiencia. La historia cuenta de que José fue vendido a los egipcios y estuvo allí en la casa de Potifar, y luego lo llevaron a la cárcel por diferentes circunstancias que no tengo el tiempo para desarrollar todo el tema. Pero el hecho es que terminó revelando un sueño a Faraón y terminó como gobernador de Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? No parecía nunca que alguien pudiese llegar a eso, a ser gobernador de Egipto, un muchacho tan insignificante. Pero había un plan de Dios, un propósito de Dios. Por eso yo creo firmemente que todo lo que nos pueda llegar a estar pasando tiene que ver con un proceso de sanidad, un proceso de maduración, de crecimiento. Ahora, el proceso que estaba viviendo José no tenía que ver con él, porque si vemos un poco su carácter, si vemos un poco su paciencia y todo lo que él vivió, no encontramos, digamos, el motivo por qué Dios lo estaba llevando a eso. Pero sí, a través de José, Dios iba a obrar en todo el pueblo de Israel. Entonces, voy a leer el capítulo número 45 y dice así, en el versículo número 3: Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Luego en el capítulo número 7 dice: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice que cuando José vio a sus hermanos, dice que gritó y lloró con gran lloro, que lo escucharon en todo Egipto. Y en ese momento José
se le reveló el por qué estaba en ese lugar, por qué Dios lo había enviado ahí. Es interesante que entiendas de que todas las cosas que viviste y que pasaste tienen un plan y un propósito de Dios. Tal vez sos el único en la familia que estás sirviendo a Dios. Tal vez sos el único que estás orando y perseverando en este tiempo de aislamiento, mientras otros se distraen con otras cosas. Pero te puedo asegurar que Dios va a mover cielo y tierra para cumplir la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y sin duda que Dios lo hizo con José para preservar la vida de Israel, de Jacob. Entonces, nada de lo que está sucediendo ahora es porque sí. Nada es sin motivo, es sin razón. Yo te aliento a que sigas adelante y que esperes al final del guión, porque al final del guión está tu victoria. Simplemente sé protagonista del gran propósito que Dios tiene sobre tu vida y del gran plan que Dios tiene sobre ti y sobre toda tu familia. Que Dios te bendiga.